¿Qué tal? Bueno, estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy estamos con Matías Barretaveña, actual subsecretario, es largo el nombre, lo voy a leer, de Políticas de Empleo y Formación Profesional. Primero quiero decir como introducción que, bueno, a Matías lo conozco hace muchos años, es presidente de Nueva Dirigencia, hemos compartido espacios comunes. Y además, bueno, los que somos mayorcitos, tengo el honor de que Matías ha participado de un espacio donde Abel Freitas era secretario de Estado, yo era subsecretario en el Ministerio de Interior, es nada más y nada menos que en la reforma política, compartiendo con un grupo de jóvenes brillantes, en aquel momento eran promedio 950, creo que eran todos, estaba incluso Valmedina, entre otros, y realmente, bueno, muchos de ellos han continuado, gracias a Dios, ocupando roles importantes en la política argentina, porque creo que fue una acertada decisión de entonces y, bueno, la continuidad es importante. Pero hoy, a ver, vamos a hablar de varias cosas, Matías, pero vos por un lado tenés un rol político, que lo dejo para el último bloque, estás participando de las elecciones 2011 en la capital, de alguna manera, y quiero que lo cuentes, pero primero quiero que cuentes tu gestión. Digamos, ¿qué es lo que hace esta subsecretaría de Empleo y Formación Profesional? Contanos las políticas. Sí, la verdad es que la gestión de la subsecretaría tiene mucho que ver con decisiones estratégicas, ¿no? Y macro, en esto nos conocemos hace mucho y sabemos que las decisiones y los marcos de decisiones que uno puede tomar individualmente están limitados por otras decisiones que son estratégicas, que son macro y que condicionan. En ese sentido, yo creo que es importante en este año electoral y además después del fallecimiento de Néstor Kirchner reconocer que todo lo que uno hoy está haciendo, incluso estas oportunidades y este crecimiento de estos nuevos espacios en los medios, a partir de la ley de medios, tienen que ver con decisiones estratégicas de Néstor Kirchner, de haber decidido. Nosotros compartimos décadas ya de política. Pidiendo lo que se hizo. Pidiendo, claro, y pareciendo que lo que decíamos era antiguo, ¿no? Consignas que hoy escucha el otro día en Huracán como patria sí, colonia no, que parecía que uno cuando lo decía se le reían en la cara, ¿no? Hasta era vergonzante. Era vergonzante, ¿no? Y la verdad es que hubo alguien que dijo se puede, que cortó con el Fondo Monetario, que recuperó la decisión de los destinos de la patria en la Argentina y demostró que no era fácil, porque los poderes que lo enfrentan son hoy también muy importantes, pero que se podía hacer. Y la verdad es que en ese marco, una de las consecuencias fue que en el Estado Nacional se revirtieron los roles. Antes el poder estaba en el Ministerio de Economía, que decidía, y la oficina del Ministerio de Trabajo era una dependencia más prácticamente del Ministerio de Economía. Hoy es al revés. El Ministerio de Trabajo ocupa un rol central que tiene que ver con que el empleo está en el centro de las políticas públicas y a partir de ahí uno puede ver lo realizado por la gestión de Carlos Tomada, que está desde el año 2003, y puede ver el conjunto de políticas públicas y cómo ha transformado la Argentina. Te voy a poner una pastillita. Bueno, con Carlos compartimos además otro espacio, porque son todos amigos, compartimos la Facultad de Ciencias Sociales, donde él, bueno, ahora no estará ejerciendo porque no tiene tiempo, pero es docente de allí también. Sí, fue director de la carrera. Fue director de la carrera, de Relaciones del Trabajo, bueno, tenemos una excelente relación. Pero vos describiste en los hechos cuál fue el eje central que revirtió Néstor Kirchner, ¿no? Inadvertido para muchos. En alguna investigación académica, Proyecto Umbral, Armando Parati describe con certeza cuál es el nudo gordiano del antiproyecto, el proyecto No País, el que se impuso a sangre y fuego. Lo central para dar lugar al modelo especulativo que recién en el 2003 empezamos a revertir es haber desaparecido al trabajo y al trabajador. De ahí la importancia de las nuevas convenciones colectivas que se discutieron, del rol del Ministerio de Trabajo, de la formación y del empleo, porque en realidad se atacó el núcleo central de la dependencia construido por el golpe del 76. Sí, y un modelo tan fácil, ¿no? como el que siempre habíamos aprendido, que era, ¿no?, el modelo keynesiano, la apuesta al mercado interno, a la producción y al trabajo. Nos habían vendido esa idea del fin del trabajo que venía de Europa, de sociedades totalmente diferentes. Sí, el fin de la historia, pero y el fin del trabajo, claro. También la idea de que la robótica y la informática iban a dejar, lo cual posiblemente dentro de bastante tiempo pasará, pero no es hoy la necesidad de nuestro pueblo. Bueno, entonces el Ministerio de Trabajo, vamos a hacer el análisis, ¿no?, por secretaría, uno puede decir. En el 2003 atendía situaciones de hambre. La gente venía a pedir carne, venía a pedir comida, a pedir planes. La verdad que el Estado Nacional pudo dar una respuesta, que fue el jefes y jefas de hogar, 2,5 millones de argentinos que podían cobrar una suma de dinero como para poder atender las necesidades básicas.
Pero después el Ministerio de Trabajo fue, desde el área de seguridad social, desarrollando lo que tiene que ver con un piso de protección social. Esto es la moratoria jubilatoria, que unida a la recuperación de los fondos de las AFJP, el fin de esa estafa, la ley de movilidad jubilatoria, reconstruye un sistema público, de esto vos sabés muchísimo más que yo, un sistema público de seguridad social, la posibilidad de la asignación universal por hijo, un derecho para casi 4 millones de niños que hoy tienen un piso de protección social, las pensiones, el millón de pensiones no contributivas del Ministerio de Desarrollo Social, todas las asignaciones familiares de los nuevos 5 millones de trabajadores de la Argentina constituyen un piso de más de 7 millones de argentinos que reciben esto, un piso. Eso no es la inclusión social, eso es una garantía mínima. La inclusión es a través del trabajo. Por eso, desde las otras áreas se realizó la recuperación de la inspección del trabajo. Había sido absolutamente destruida, nos habían vendido la idea de que cualquier trabajo venía bien, de que el problema eran las cargas patronales, de que el problema eran los costos laborales. Se generaban de cada 10 puestos de trabajo, 9 eran no registrados y 1 registrado en los 90. Hoy, de cada 10, 8 son registrados y 2 no registrados. Bajó el trabajo no registrado de más de 50 puntos a 35. Ayer se aprobó la ley de servicio doméstico, de trabajadores de casas particulares, un marco normativo que atrasaba 60 años, que no tenían derecho a quedar embarazadas, a enfermarse, trabajadoras absolutamente de segunda categoría que ahora empiezan a tener un reconocimiento de derechos. La nueva ley de empleo rural, atender esas situaciones de millones de argentinos que hoy todavía tienen un trabajo de baja calidad. Los convenios colectivos de trabajo, más de 1000 firmados, lugares, ámbitos donde los trabajadores pueden discutir las condiciones salariales, pero también su formación profesional, la seguridad del trabajo, problemáticas nuevas como el tema de las adicciones. Y desde el área de empleo también, decisiones institucionales de largo plazo. La construcción de un servicio público de empleo que la Argentina no tenía, eso que siempre veíamos en las películas inglesas o que veíamos lamentablemente hoy en España en las colas, en la puerta de las oficinas de empleo, Argentina no tenía. Lo que es a la escuela, a la educación, el hospital, a la salud, una oficina de empleo, un lugar donde se pueden encontrar aquellos que necesitan trabajo con aquellos que tienen la oportunidad de dar trabajo. Pero además donde el Estado tiene que cumplir un rol, porque el mercado discrimina. El mercado discrimina porque son jóvenes, a veces un gerente de 40 o 45 años le dice a otro de su misma edad que ya está viejo, que ya no puede trabajar, porque tiene color de piel que no le gusta, porque vive en un barrio que no puede dar una dirección, porque tiene una discapacidad, porque es mujer, porque tiene un hijo. Es decir, el mercado deja fuera a muchos y el Estado tiene que tener políticas activas para poder compensar, para poder igualar, para poder dar oportunidades dentro del modelo productivo a todos. Y mucho de ese igualar tiene que ver con la formación profesional. Porque uno... Te paro un segundo, sí. Porque viste un borbotón de cosas. Me encanta el entusiasmo con el que... el entusiasmo que expresa el convencimiento con el que nos contás parte de la gestión del Ministerio de Trabajo. 2 o 3 cositas. La primera, que me parece simbólicamente fortísima, es haber logrado el blanqueo del personal doméstico. Porque los argentinos tenemos la costumbre de mirar la moral del otro, ¿no? Es decir, ah, no, mirá, este explota al trabajador. Y de pronto en casa teníamos a la empleada doméstica en negro. Digo, a ver, decía, miramos para afuera y no cumplió. Esto... Es que además pretendemos que trabaje 24 horas por día, claro, que no se enferme. Seguro. Entonces, más lograr por unanimidad una ley que ahora se votó en diputados, que es un gran avance, digamos, que atrasaba. En realidad, el Ministerio de Trabajo está haciendo lo que se debe hacer. Lo que pasa es que es novedoso porque, como bien vos decías, y tiene que ver esto con el nombre del programa, en vez de pensarnos a nosotros mismos, nos pensaban de afuera. Entonces, esto que vos dijiste con gran acierto, de la informática, la robótica, el fin del trabajo, este es un modelo eurocéntrico. Y bueno, justamente nosotros tenemos otras necesidades. Y lo bueno de las políticas de Néstor Kirchner, a mi modo de ver, supongo que lo vas a compartir, es que no se agobió en el anuncio de lo que había que hacer, lo hizo. Y los hechos fueron hablando por sí mismos. Y es tanta la cantidad de cambios que se hicieron. Te doy un ejemplo. Vos conocés que durante muchos años me oponía al tema de las FJP. Pasó a segundo plano con la asignación universal por hijo. A ver, lo que a mí me parecía que era la política central, que era acabar con el negocio y la estafa de los bancos, que lo era, luego hubo más, digamos, y superó lo anterior, con lo que... Digo, bueno, me parece fantástico y esto que estás diciendo, comparto tu entusiasmo al comentarlo, pero el entusiasmo que tiene que ver con
quienes aspiramos a lo mejor para el pueblo y creemos que el Estado es de nosotros, no es para que lo gerencien algunos que lo hacen en beneficio propio. Y te doy el pie para lo siguiente porque me están marcando que falta poco para este bloque. Enuncia las políticas de empleo, o comentar lo que vos quieras, y pasamos en un minuto al otro bloque. Bueno. No, las políticas de empleo consisten justamente en eso que señalaba, o sea, allí donde el mercado excluye, brindar herramientas para poder saltar esa valla. Es decir, dar la posibilidad de tener prácticas, de tener entrenamiento en el sector público, en el sector social, en el sector privado, la posibilidad de acompañar para el que termine en la escuela, la educación formal, que es un derecho pero también una obligación, los cursos de formación profesional en un marco de diálogo social con los actores del trabajo y la posibilidad de tener herramientas para las empresas para que puedan también dentro de sus propias empresas brindar herramientas de capacitación como es el crédito fiscal. Bueno, estamos con Matías Barretovenia, que es subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional, un amigo, un compañero, y que, bueno, ahora nos va a seguir hablando porque las políticas de empleo son para el empleo tradicional y también se van generando alternativas que van innovando para la oferta electoral. Un Estado que no se metía y que se mete para reconocer derechos, porque estas no son dádivas, no son concesiones graciosas. Es parte de lo que le debemos a los ciudadanos, a quienes le seguimos adeudando más seguramente, pero empezamos a pagar esta deuda que teníamos a todos. Vamos al próximo bloque. Bueno, regresamos con Matías Barretovenia. Matías, bueno, antes te corté un poquito porque estábamos contando, pero no, vos hiciste mención el tema de la gestión, ¿no? Esa otra soncera, ¿no? De Manuel de Soncera, de que el problema era la política y que lo que había que hacer era darle el Estado a los gerentes, que además ya habían hecho la plata afuera y que no iban a robar por lo tanto. Así y que son ricos, no roban. Claro, y que se iban a ocupar de gestionar y dedicándose a la administración y que lo que necesitábamos era buenos gerentes. Perro que muerde dice no la verdad es que lo que uno comprueba es lo que uno siempre supo, que las decisiones políticas tienen que ver con modelos ideológicos, que cada política pública supone un modelo de sistema político, un modelo de democracia, un modelo de Estado, un modelo de sistema económico, en nuestro caso de capitalismo, y cada decisión. Y creo que esa es la coherencia cuando uno ve, tanto en nuestra presidenta como en el ministro Tomás, que uno puede decir, no se tomó una sola decisión en contra de los trabajadores. O sea, uno no puede encontrar... Entonces, lo que uno ve ahí es que no hay funcionarios que responden en determinada situación de una manera autónoma, sino que hay una concepción de cuál es el rol del Estado y a partir de ahí se diseña el conjunto de políticas. Entonces, uno no se puede equivocar, porque sabe perfectamente que si bien tiene un rol de equilibrio en el Estado, sabemos muy bien de qué lado estábamos, ¿no? Vos, mira, antes entre el cúmulo de cosas que dijiste, que pasaban tan rápido que las voy procesando lentamente, hablabas de la cantidad de convenios colectivos que se firmaron. Y recuerdo un comentario de Jorge Bolívar cuando Alfonsín se quejaba de la cantidad de paros generales que la CGT de Ubaldini le había hecho, ¿no? Y la respuesta era aumentos generales, huelgas generales. En realidad, lo que se estaba amordazando en esa democracia renga que arrancó en el 83 era la posibilidad de la discusión mano a mano de las condiciones de trabajo. Y hoy se está incorporando incluso la participación de las ganancias, que es letra muerta del 14 bis desde hace muchísimos años, ¿no? Claro, pero además con la seguridad jurídica, ¿no? Eso claro. Porque está en la Constitución, se plantea un proyecto de ley y resulta que no se puede discutir. Genera incertidumbre, mientras que cuando por ahí hay, claro, y acomoda. Yo creo que en eso, hoy después de haber tenido y haber estado en todas esas calles, con Ubaldini y demás en esos momentos, de todas maneras debemos reconocer que Raúl Alfonsín intentó dar las mismas batallas. Sí. Muchas de estas batallas las trató de dar, pero las perdió. Porque no tuvo acompañamiento, porque no supo cómo darlas, pero la verdad es que él intentó. Recordemos el enfrentamiento con la rural, con sectores de la iglesia, recordemos varias de sus políticas, le duró muy poco día, pero los intentos de Greenspan con respecto al Fondo Monetario Internacional. Ese es el punto. Lo que pasa es que no tuvo el acompañamiento. Creo que la decisión política y la estrategia política de construir una alternativa, y además el desplome obviamente del 2001 y transformaciones mundiales, ¿no? Porque la verdad es que la recuperación, el fin de lo que era
lo señalado por Previch, ¿no? El deterioro de los términos de intercambio, la recuperación en un mundo multipolar del precio de materias primas nuestras nos da una oportunidad. Pero esa oportunidad no es viento de cola, es una oportunidad para aquel que sepa para dónde quiere ir. Y eso creo que está el secreto de esta época que vivimos, que muchos no nos imaginábamos poder vivir en la Argentina, ¿no? Vos diste una clave y la subrayo porque creo que, bueno, ayuda a que nuestros vecinos de San Isidro también se piensen a sí mismos y todos los que nos ven por internet, que gracias a Dios son muchos. Alfonsín creo que tuvo buenas intenciones y tuvo un punto de inflexión, que es el momento en que Bernardo Grispun está negociando en Cartagena de Indias el Club de Deudores. En ese momento llega una misión del Fondo de la Argentina que produce el estrangulamiento y se firma el pacto con el Fondo Monetario, el ajuste estructural que empieza por los jubilados, digamos, por el sistema previsional, pero que se extiende a toda la economía, ajuste estructural que llevó a la renuncia de Grispun y a cambio de las políticas, ¿no? Es decir, al modelo de dependencia. Obviamente no pudo revertir, más allá de sus buenas intenciones, Alfonsín, el sofisma, es decir, la mentira, el engaño, donde se decía que las cosas eran culpa del Estado, que el Estado era ineficiente, que había que darle, por ejemplo, la administración de los jubilados a los bancos, porque el Estado no lo podía hacer. Y Alfonsín empieza a preparar el camino, quizá sin quererlo, pero condicionado por el Fondo Monetario, que luego va a rematar Menem entregándole el sistema de seguridad social a los bancos. Pero Néstor Kirchner, sin hacer demasiada ostentación, fue creando un marco posible de desendeudamiento que bajó el nivel de condicionamiento del Fondo Monetario y de las políticas del Banco Mundial. Y debemos decir que hoy el Banco Mundial, para sorpresa de todos, pide medir como indicador de los pueblos la felicidad. La felicidad de los pueblos, que es una consigna propia del peronismo de los años 45, digamos, ¿no? Y tan denostado, ¿no? Como las demagogias del populismo de la Argentina. Y bueno, creo que lo que hizo Néstor es ir al centro de la decisión, de lo que vos decías, para poder mantener las políticas estratégicas, dijo, bueno, ¿qué es lo que hay que ajustar y hacia dónde vamos? Sí, ahí otra de las frases del peronismo, ese pueblo nunca se equivoca, ¿no? Que uno puede a veces cuestionar algunas de las decisiones, y en ese sentido creo que el 2001 fue lo que fue la guerra de Malvinas para la democracia, ¿no? O sea, la guerra de Malvinas termina con la dictadura, abre la oportunidad de terminar con un ciclo de golpes militares. La verdad que los militares ahí terminan de hacer ya todos los desastres que habían hecho, no solo en términos de desaparición de personas y de un régimen de terror, sino también en términos de la deuda externa y de la destrucción de la economía argentina y por último una guerra, ¿no? Me parece que el 2001 fue al sistema económico y al neoliberalismo también, porque ahí sí la clase media y sectores que miraban para otro lado y que en los 90 creían que a ellos no les iba a tocar, vieron que sus fondos estaban dentro de los bancos, que ellos pasaban a estar desocupados, y creo que ahí se produce un fenómeno donde da el marco para que se pueda escuchar lo que veníamos diciendo y que parecía antiguo. Me parece que en eso, esa es la tarea, y creo que hoy la ley de medios y espacios como este cumple un rol fundamental, porque van a venir de nuevo. O sea, esta no es una batalla, esto no es una batalla que uno la gane, sino que es una batalla que uno la pierde cuando la deja de pelear. Claro. Entonces, permanentemente, porque inmediatamente vemos sectores, hoy lo vemos, sectores que les va muy bien y que por cuestiones ideológicas, por cuestiones de piel, por gorilismo, dirían algunos en algunos casos, son capaces de enfrentarse, pero lo hacen, yo creo, más allá de esas cuestiones, por un claro interés económico. Entonces, esta es una disputa económica. El caso de San Isidro creo que es un caso emblemático en términos de desigualdad social, y todos debemos saber que no existe esa sociedad segura que puede estar conteniendo a los pobres y expulsándolos, sino que solo la inclusión nos va a dar seguridad, nos va a dar la posibilidad de una sociedad para todos. Te pongo un ejemplo, en el Ministerio de Trabajo estamos trabajando con los presos, estamos trabajando en formación profesional con los jóvenes que están presos, con las mujeres que están presas, estamos trabajando dando la oportunidad de que accedan al seguro de capacitación y empleo, estamos trabajando con 3.000 personas que salieron del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, con las oficinas de empleo en los municipios, con lo cual estamos reconociendo un derecho y trabajando por la inclusión social, pero además estamos evitando futuras víctimas, porque esa persona que puede incluirse a partir del trabajo es una persona que son decenas de víctimas que no van a estar. Creemos que ese es el camino junto. A nosotros nos toca enfocar el tema del trabajo, seguramente desde seguridad lo está haciendo la ministra Nilda Garré y se están tomando decisiones, pero creo que en cada política pública... Desde el deporte, nosotros, el deporte es una vía, nosotros tenemos un programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo,
esos famosos jóvenes ni, ¿no? Que no estudian ni trabajan, que son estigmatizados, que se los señala como los culpables de todos los males de la Argentina, la inseguridad, programas que los muestran borrachos en las puertas de los boliches. Bueno, nosotros estamos trabajando, hay 180.000 jóvenes que participan de este programa, que se acercan a lo largo y a lo ancho de todo el país a las oficinas de empleo, que vuelven a la escuela, que se forman en oficios, que participan de una capacitación primero básica donde se les enseña qué es el trabajo registrado. No saben que tienen derechos, no saben que pueden tener una vacación paga, que existe el recibo de sueldo, no lo conocen, no lo han vivido y son víctimas de los 90 porque sus familias, muchas fueron destruidas por la desocupación, no tuvieron un padre que pudiera inculcarles la cultura del trabajo, pero hoy, ante las oportunidades que este nuevo modelo productivo da, las aprovechan, se acercan y las están posibilitando una verdadera inserción a partir del trabajo, que muchos de ellos son padres, muchos de ellos tienen responsabilidades y la verdad que el trabajo es un factor ordenador de la vida personal, de la dignidad, de la posibilidad de construir ciudadanía. Por lo tanto, creemos y en eso que somos muy optimistas, pero que tenemos que estar muy atentos y fundamentalmente este año, ¿no? La mejor formación profesional es el trabajo en sí mismo, digamos, porque se aprenden los oficios. Y por otra vos decías la clase media que tomó conciencia y yo acoto por un ratito. Porque en realidad, lamentablemente, tenemos una deformación cultural que es mucho más fácil para calificar, descalificar al otro. Entonces, cuando se le reconocen derechos al otro, hay muchos que dicen, ah, no, pero ¿por qué le dan a este que no le corresponde? ¡Qué barbaridad! Es un lugar común escuchar críticas de que tal gremio gana demasiado, en vez de decir, ¿por qué no subimos a todos los demás? Digo, y San Isidro, vos lo citabas, es un ejemplo paradigmático, ¿no? Es decir, San Isidro donde, bueno, lamentablemente el intendente se equivoca cuando quiere poner un muro para separar a los pobres, o algunos que les gustan los barrios cerrados y en realidad ponen todas las gallinas juntas para que el zorro las tenga juntas y empiezan a ser robados también. No hay seguridad en esto, la seguridad es comunitaria, se comparte, tiene que ver con la organización. San Isidro ha sido uno de los partidos absolutamente beneficiados por las políticas públicas del Estado Nacional, donde concretó una cantidad de túneles, de reparación de viviendas, de construcción de viviendas, de cosas que aspiraban los vecinos de San Isidro y que por un rato las reconocen y por otro lado se enojan. Entonces algunas cosas las ven como virtuosas y otras no. Pero bueno, digo, cerrando este bloque, Matías, y pasando ahora a hablar en el último de las elecciones de 2011, que es parte de la política, gracias a Dios, gracias a que podemos votar. Yo recuerdo que cuando empecé a indagar y a vincularme respecto a las políticas sociales, con el cambio de ministerio a cargo de Alicia Kirchner, advertí algo que me llamó la atención y que creo que todos lo tienen que saber. El sofisma de la maestra rubia de ojos azules, por decirlo de alguna manera simbólica, que era la que en un comedor alimentaba a los chicos, era el fracaso de la familia, la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque había una mamá en la casa que a otros hermanitos no le podía dar de comer, ella no podía alimentarse y su pareja o su marido tampoco. Se había destruido el núcleo básico y se decía que se estaba cumpliendo poniéndole una maestra o alguien a cargo para un comedor donde se reunían los chicos. La primera medida fue volver a casa. Las madres se habían olvidado, muchas madres de hogares humildes del país, ya no tenían el hábito de cocinar algo tan elemental. Esto es lo que cambió la Argentina en el 2013 en adelante. Y ahora sí, dicho esto en el cierre, prepárate que ahora vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, del 2011, que hace nueva dirigencia y Carlos Tomada en la ciudad. Vamos al próximo bloque. Matías, hemos hecho un primer repaso. A mí me entusiasma escucharte porque yo soy de los que cree, a mi edad, a mis 60 años, que quiero sentarme a aplaudir. Y en el caso tuyo me quiero sentar a aplaudir. No quiero que me hagan trabajar a mí. Quiero decir, che, estos chicos que bien que hacen las cosas. Y sentirse un poco uno padre de la criatura en un cachito. Y realmente digo... No te hagas el viejo porque te quedan un par de décadas para seguir peleándola por lo menos. Le voy a pelear pero de otro lado, le voy a pelear desde otro lado, acompañando. Digo,
Pero lo que sí creo a mí, digo, tiraste tantas cosas, digo, que da para hacer varios programas. Cada uno de los temas que fuiste anunciando rápidamente, aceleradamente, esta es la ventaja de los canales comunitarios. Acá tenemos espacio y tiempo y te vamos a seguir invitando si tenés ganas de venir y vamos a armar una agenda de charla porque creo que es muy importante transmitirlo. Pero vos sos el presidente de Nueva Dirigencia, militás y trabajás cerca de San Isidro, en la capital federal. Te cuento que la Chacarita, la parte de San Isidro, es de Juan de Garay. O sea que la capital nos la tendría que devolver. Pero bueno, no importa, por ahora se la vamos a prestar. Contanos qué hace Nueva Dirigencia en Capital y bueno, y háblanos de las elecciones de 2011, ¿cómo las ves? Bueno, efectivamente, Nueva Dirigencia es un partido, ¿no?, que nace en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es un partido que está presente también en Jujuy, en Corrientes, en Catamarca. Participó del Frente para la Victoria, que ganó las elecciones recientemente. Y en la provincia de Buenos Aires viene agrandado con lo de Catamarca, digamos. Claro. No, a ver, yo creo que la verdad que lo de Catamarca fue importante. Ahora, viene Chubut y todo el año, porque me parece que la presidenta está teniendo una aceptación y un diálogo con la gente que la verdad es que va a tener repercusiones electorales muy fuertes, porque la distancia que hay entre ella y sus adversarios es sideral. O sea, la verdad es que más allá de los retos de Morales Solá y de otros columnistas para tratar de ordenarlo, por más ordenados que estén y por más marketing que le pongan, la verdad es que no hay contenido y no hay otro proyecto. Entonces, creo que la presidenta ha encontrado una forma de plantear lo que se discute este año que va a ser muy difícil que otro le pueda hacer frente desde cualquier instancia electoral. Bueno, y Nueva Dirigencia forma parte del Frente para la Victoria. La verdad que nosotros, desde que Néstor Kirchner decidió ser candidato a presidente, desde que medía poquitos puntos antes de las elecciones del 2003, que lo acompañamos, porque veíamos esa convicción, esas decisiones. Sabíamos de la lucha de Cristina en el Congreso de la Nación por los mismos valores que nosotros defendíamos en la época del menemismo, y en ese sentido no nos equivocábamos. Hoy tenemos una apuesta fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Hay 3 candidatos: Carlos Tomada, Amado Boudou, Daniel Filmus, que son expresiones de este modelo, que han sido o son ministros y que en cualquiera de sus casos seguramente nos permitirán también, como están diciendo las encuestas, competir y posiblemente ganar en la ciudad de Buenos Aires. Pero en mi caso particular, creo que Carlos Tomada, por todas estas cosas que estuvimos hablando hoy, porque además tiene muy claramente expresa el modelo de la presidenta, además tiene muy buen diálogo con todas las organizaciones sindicales, tiene muy buena llegada a los sectores progresistas, él es partícipe del grupo Calafate, también desde los orígenes. Me parece que no es seguramente el candidato del marketing, el candidato tal vez que se ha preocupado por construir una imagen personal ni por cuidar sus intereses personales. Pero creo que eso es lo que lo hace fuerte, y creo que estamos en una época donde hay que reconocer la militancia, donde hay que reconocer el compromiso, y por eso creo que Carlos Tomada ha reunido el aprecio y el apoyo de la mayoría de los militantes de la ciudad de Buenos Aires. Y yo a Carlos lo ubico, a Carlos Tomada, como un laburante de la política, parecido al perfil de Tayana, lo veo, ¿no? Es decir, esos hombres de una lealtad, de posponer sus cuestiones personales. A ver, nunca lo he visto en campaña, es más, no sé con cuánta voluntad salió a hacer esta campaña, o no le quedó más remedio de salir, porque digo, es un tipo de gestión, de permanente trabajo, ¿no? Yo siempre, una cosa que alguna vez le voy a proponer a Carlos y a algunos de los ministros, me gustaría con una camarita de comarca así, porque la gente no tiene idea lo que trabaja un ministro, y lo que viaja y lo que se cansa. Un día al lado de uno de estos funcionarios que son todoterreno, creo que se cansan de verlo, ¿no? Es decir, porque esto vos lo sabés bien, a vos te pasa lo mismo, ¿no? No, pero además Tomás ha lidiado, ha resuelto más de 8.000 conflictos laborales. O sea, uno ve en la ciudad de Buenos Aires, la verdad, un jefe de gobierno que no se hace cargo de nada, que le echa la culpa a los demás de todo, que además dice, mi propuesta es hacer cumplir la ley, y está por ser procesado en otra causa más, no ha cumplido ninguna de las contrataciones, va a terminar su mandato, y el contrato de la basura, el contrato del estacionamiento medido, todos siguen en la misma situación irregular que antes, que la verdad es que Tomada, si hay que lidiar con conflictos, es un especialista, y la ciudad de Buenos Aires
ha sido un lastre dentro de este modelo. En vez de ser el motor que la Argentina necesita, se ha convertido en un lastre conducido por una persona que pasa más tiempo en viajes y en el exterior y en otras cosas que dedicándose a la gestión. Creo que cualquiera sea, la verdad, el que sea la expresión de este modelo en la Ciudad de Buenos Aires, los ciudadanos de la ciudad, pero además los 5 millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que todos los días vienen a trabajar, a contribuir con el PBI local, pero también a utilizar sus servicios. Y a cobrar algún sueldo de por acá también. Y a utilizar de la capital. también sus servicios. Podrán ver lo que efectivamente Buenos Aires puede ser. Hoy uno recorre el país y hay ciudades que se han transformado, algunas no conducidas por nuestra fuerza política, pero la verdad es que uno ve las capitales de provincia, la transformación, cómo han aprovechado este modelo de crecimiento y federal, y la ciudad de Buenos Aires sigue discutiendo los mismos problemas desde el año 96 para acá. Vos recordabas cuando empezamos a trabajar y la autonomía porteña, año 96, pasaron 15 años y los problemas son los mismos. Nadie discutió un área metropolitana, nadie resolvió una autoridad metropolitana de tránsito, nadie se hizo cargo de lo que es el crecimiento de lo que es la movilidad y la falta de transporte público. Seguimos con los mismos problemas ambientales y tirándole la basura a la provincia de Buenos Aires sin ningún tratamiento. Exactamente los mismos problemas hace 15 años. La verdad es que creemos que llegó la hora de que en la ciudad de Buenos Aires tengamos la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Me hiciste acordar que, bueno, juntos trabajamos, ¿te acordás del proyecto de la Cercaidía de Buenos Aires? Sí. El siglo pasado, pues fue el siglo pasado. Y realmente es increíble varias cosas, ¿no? Es decir, primero que no se termina de implementar, luego se llegó al rango del estatuto o constitución de la ciudad, pero bueno, es como que hay una incomprensión de la importancia que tiene la descentralización, incluso por gran parte de la política, que por ahí termina atomizando la representación, licuándola, en vez de darle proximidad a pocos dirigentes para que sean futuros candidatos a jefe de gobierno, lo licuó. Pero es cierto, hay una morosidad enorme y lo que creo que por otro lado hay es esta cosa del ideario o la imagen. El jefe de gobierno llega a la política porque es presidente de Boca. Yo soy hincha de Boca, esto es al margen, digo, pero es el pensamiento por imágenes aplicado, que cuando tiene que gestionar es el empresario exitoso que ni siquiera lo era. Y la verdad que es lamentable, digo, para los porteños, digamos, no poder o seguir condicionados por la ausencia de la política, ¿no? Es decir, la política con mayúsculas que debe gobernar una ciudad. Sí, en eso creo que fue un proceso histórico, por eso digo, el atraso de la ciudad no solo en estos 4 años, creo que muy malas gestiones, ¿no? De Aníbal Ibarra, de Fernando de la Rúa y demás, preparado en el terreno para que ese discurso pudiera tener éxito, ¿no? Porque nos vendían en todos los medios de comunicación sus equipos de trabajo, sus fundaciones. Cuando llegaron puso a los gerentes, a los familiares, el secretario de deporte fue el profesor de rugby de la escuela, o sea, fue una cosa realmente vergonzosa. Ellos mismos creo que reconocieron que cuando llegaron que no tenían la capacidad para poder gestionar. Y la verdad es que hoy vemos una gestión que ha perdido absolutamente el rumbo, que no podemos recordar una sola obra que hayan realizado. Si uno tuviese que decir qué hicieron, uno puede, no sé, ver las bicisendas. 30 millones de pesos cuestan las bicisendas y ellos dan estadísticas de que la gente los usa, pero uno las recorre y ve que están absolutamente vacías porque son copiadas de Zurich, son copiadas de ciudades pequeñas, con pequeñas poblaciones, y aquí estamos en grandes territorios, con grandes distancias, donde objetivamente uno puede pensar que puede haber algunas zonas de un sistema de bicicletas como el que están proponiendo, pero no puede ser la solución al problema del tránsito de la ciudad proponer como única medida las bicisendas. Y creo que en el sector de obras públicas, los subtes, la verdad que la promesa de los 10 kilómetros de subte, eso sí hubiese transformado la ciudad. Y la verdad es que cuando recibieron financiamiento ni siquiera lo pudieron aprovechar. La subejecución en todas las áreas, la falta absoluta. Tienen millones de pesos para trabajar sobre las villas de la ciudad y no han ejecutado un peso. Han ejecutado solamente el 40% de la plata del Instituto para la Vivienda. Y cuando después tienen problemas de vivienda en una ciudad que no ha crecido en su población, le echan la culpa al gobierno nacional. Entonces me parece que estamos ante una responsabilidad absoluta y que es la hora de que la Ciudad de Buenos Aires pueda realmente cambiar la mirada, tener una mirada que tenga claramente el objetivo de la igualdad social, porque la Ciudad de Buenos Aires también a veces esconde esta idea de
de los números promedio, pero cuando uno lo ve por comunas, Lugano, La Boca, Barracas, Mataderos, multiplican por 8 los indicadores sociales de la zona norte. Entonces uno tiene 8 veces más desocupación, mortalidad infantil, falta de acceso a la educación, a la salud en la zona sur de la ciudad. Entonces hay mucho por hacer, porque creo que uno de los grandes desafíos de la Argentina es ese, el de la igualdad, el de dar a todos un piso de oportunidades para que después cada uno pueda desarrollarse, pero me parece que estamos todavía en una cuenta pendiente, queda muchísimo por hacer. Esa destrucción de más de 30 años no se va a resolver en pocos años y seguramente, o sea, cuando alguien escucha lo que hacemos, seguramente recordará y nos recordará todo lo que falta, pero justamente porque falta mucho es que hay que seguir en el mismo camino. Digo, cerrando ya este último bloque, el otro día estaba Bevilacqua, que es el subdirector del Archivo de la Nación, y contaba el caso de La Matanza. Es decir, es poco conocido que en realidad Ciudad Evita y La Matanza fueron un diseño de Carrillo, que además plantó 1 millón de árboles, que era para el saneamiento de La Matanza. Digo, cuando se discute lo de las políticas públicas o las privadas, ¿no? Si lo privado debe prevalecer sobre lo público. Lo objetivamente es cierto que después del golpe 55 se abortó esa planificación pública y el que planificó, por decirlo simbólicamente, fue Canmar, que hizo, loteó, dividió conforme el negocio inmobiliario y hoy estamos discutiendo cómo se descontamina el río Matanza. O el riachuelo, que estamos discutiendo cómo se sanea, y en realidad hubo ausencia de políticas públicas que permitieron que se contaminara por las industrias contaminantes que estaban alrededor del riachuelo, que tiraban sus efluentes al río, por la excusa era no, porque si les pedimos que lo controlen o tomen políticas de saneamiento, se va a generar desocupación. Bueno, lo que estás planteando, Matías, y lo digo para tu cierre, es justamente la importancia del rol de las políticas públicas y la convicción de que vos estás trabajando por alguien, como Carlos Tomada, que no promete lo que va a hacer, puede acreditar lo que ya hizo, lo que da esperanza que cumpla con lo que dice, ¿no? Sí, la verdad es que creo que la ventaja comparativa que tiene Carlos Tomada es esa, ¿no? Que es una persona que se arremanga y trabaja, no se dedica por ahí a sacarse fotos, a generar, y creo que la verdad es que esto lo vemos nosotros en la vida personal, particular, hay diferentes perfiles, y creo que el perfil de construir una Argentina diferente necesita gente que se ponga a trabajar, como era también Néstor Kirchner, ¿no? Una persona que puso el hombro, el cuerpo para poder construir una Argentina diferente, vaya si le costó, pero creo que transformó la Argentina y el desafío nuestro es consolidar esa transformación, porque otra oportunidad como esta es difícil que podamos tener en el futuro. Yo voy a contar una anécdota que me contó una militante y que tiene que ver con Néstor Kirchner y tiene que ver con estos funcionarios que todo terreno, como digo yo, y de todo el tiempo. Cuando Néstor ya había tenido algún problema de salud, alguien le dice a Alicia Kirchner, che, hay que decirle a Néstor que afloje, se va a morir. Y Alicia con mucha bronca se dio vuelta y le dijo, tiene que duplicar la apuesta. A ver, esta convicción de luchar por lo público, poco conocida, la expresan Carlos Tomada, la expresa Néstor Kirchner, y bueno, Kirchner, Filmus, Vudú, digo, Tomada como candidato, lo puse a Kirchner como candidato, en realidad, bueno, son la expresión de lo que nosotros tantos años venimos soñando y esperando y que encuentran encarnadura en gente que, bueno, que vemos que nos puede representar. Matías, gracias y seguimos viéndonos acá, pensándonos a nosotros mismos. No, gracias a vos, la verdad es que, bueno, muchas veces hemos tenido conversaciones como esta se da en un marco de cámara, pero la verdad es que, bueno, la verdad me pone muy contento que tengas un espacio donde poder llegar también a mucha otra gente, porque bueno, tenemos que consolidar esta discusión que es un debate cultural fundamentalmente, y estos son los ámbitos donde esas discusiones y esta recuperación de la política en la discusión de la Argentina, ¿no? En la discusión de las mesas, y que creo que es lo que hace a una sociedad más rica y con posibilidades de futuro.